Los hidratos de carbono. Los carbohidratos, también llamados glúcidos o hidratos de carbono, se pueden encontrar casi de manera exclusiva en alimentos de origen vegetal. Constituyen uno de los tres principales grupos químicos que forman la materia orgánica junto con las grasas y las proteínas. Son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, como la glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. Los hidratos de carbono son conocidos comúnmente como carbohidratos de carbono, como sacáridos, que es la raíz principal de los tipos principales de glúcidos, que son los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Se conocen también como azúcares. Este término solo puede usarse para los monosacáridos y oligosacáridos. En singular, se utiliza para referirse a la sacarosa o azúcar de mesa, y se conoce también como glúcidos. Este nombre proviene de que pueden considerarse derivados de la glucosa por polimerización y pérdida de agua. Sus características es que son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono e hidrógeno y en menor cantidad de oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper, de tipo covalente, pero que almacenan gran cantidad de energía, que es liberada cuando la molécula es oxidada, y cumplen dos papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son moléculas energéticas de uso inmediato para las células, como la glucosa, y por otro lado, algunos polisacáridos tienen una importante función estructural, ya que forman parte de la pared celular de los vegetales, como la celulosa. Existen 4 tipos de hidratos de carbono, que son los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos de estructura más simple, ya que están formados por una sola molécula. No pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños. La fórmula química general de un monosacárido no modificado es CH2O entre paréntesis N, donde N es cualquier número igual o mayor a 3. Su límite es de 7 carbonos. Aquí destacan la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa se encuentra en las frutas o en la miel. Es el principal producto final del metabolismo de otros carbohidratos más complejos. En condiciones normales, es la fuente exclusiva de energía del sistema nervioso. Se almacena en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno. La fructosa se encuentra en la fruta y la miel. Es el más dulce de los azúcares. Después de ser absorbida en el intestino, pasa al hígado, donde es rápidamente metabolizada a glucosa. Y la galactosa no se encuentra libre en la naturaleza. Es producida por la hidrólisis de la lactosa o azúcar de la leche. Los disacáridos son glúcidos formados por 2 moléculas de monosacáridos y por tanto, al hidrolizarse, producen 2 monosacáridos libres. Los 2 monosacáridos se unen mediante un enlace covalente conocido como enlace glucosídico. Tras una reacción de deshidratación que implica la pérdida de un átomo de hidrógeno de un monosacárido y un grupo hidroxilo del otro monosacárido, con la consecuente formación de una molécula de agua, de manera que la fórmula de los disacáridos no modificados es CH12, C12, H22 o 11. Destacan aquí la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa es el disacárido más abundante y la principal forma en la cual los glúcidos son transportados en las plantas. Está compuesto de una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Es un disacárido compuesto por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Y la maltosa es un disacárido formado por 2 glucosas. Se obtiene de la hidrólisis del almidón. Los oligosacáridos están compuestos por 3 a 9 moléculas de monosacáridos que al hidrolizarse se liberan. Según el número de monosacáridos de la cadena se tienen los disacáridos.
el tetrasacárido, los pentasacáridos, entre otros. Estos se encuentran con frecuencia unidos a proteínas, formando las glucoproteínas, como una forma común de modificación tras la síntesis proteica. Un ejemplo de esto es la estaquiosa, un tetrasacárido formado por una glucosa, 2 galactosas y una fructosa. Los polisacáridos son cadenas ramificadas o no de más de 10 monosacáridos. Resultan de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos, con la pérdida de varias moléculas de agua. Su fórmula empírica es C6H10O5 entre paréntesis N. Son menos solubles que los azúcares simples y su digestión es más compleja. Aquí destacan el almidón, que es la reserva energética de los vegetales. Está presente en los cereales, tubérculos y legumbres. En su estado original, es hidrolizado en el aparato digestivo con gran dificultad. Es necesario someterlo previamente a la acción del calor. El calor hidroliza la cadena del almidón, produciendo cadenas más pequeñas. A medida que disminuye su tamaño, aumenta su solubilidad y su dulzor, siendo más fácilmente digeridas por las enzimas digestivas. Y el glucógeno es la principal reserva de carbohidratos en el organismo. Se almacena en el hígado y el músculo, en una cantidad que puede alcanzar los 300 a 400 gramos. El glucógeno del hígado se utiliza principalmente para mantener los niveles de glucosa sanguínea, mientras que en segundo puesto es indispensable como fuente de energía para la contracción muscular durante el ejercicio, en especial cuando este es intenso y mantenido. Las funciones que desarrollan los hidratos de carbono son la energética, estructural y otros tipos de funciones. Se conocen como glúcidos energéticos, que son responsables de mantener la actividad de los músculos, la actividad corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Los glúcidos estructurales. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes, como la celulosa de las paredes de células vegetales y la quitina de la cutícula de los artrópodos. Y otras funciones que desarrolla es que la ribosa y la desoxirribosa son constituyentes básicos de los nucleótidos monómeros del ARN y del ADN. Los oligosacáridos del glicocáliz tienen un papel fundamental en el reconocimiento celular. Los hidratos de carbono se clasifican en dos, que son carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los hidratos de carbono simples son los monosacáridos, entre los cuales podemos mencionar a la glucosa y a la fructosa, que son los responsables del sabor dulce de muchos frutos. Y los hidratos de carbono complejos son los polisacáridos, formas complejas de múltiples moléculas. Entre ellos se encuentran la celulosa, que forma la pared y el sostén de los vegetales, el almidón presente en tubérculos como la papa y el glucógeno en los músculos e hígado de los animales. El metabolismo. Las principales rutas metabólicas son la glicólisis, fermentación, gluconeogénesis, glucogenogénesis y ciclo de las pentosas. La glicólisis es la oxidación de la glucosa a piruvato. La fermentación, la glucosa se oxida a lactato o etanol y CO2. En la glucogenogénesis es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. En la glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno, y en el ciclo de las pentosas se produce la síntesis de pentosas para los nucleótidos. En el metabolismo oxidativo encontramos rutas comunes como los lípidos, como son el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. La principal hormona que controla el metabolismo de los glúcidos es la insulina. La nutrición. La concentración de glúcidos en una persona varía desde los 8,3 a 14,5 gramos por cada kilo de peso corporal. Se deberían representar al menos el 55% de la energía de la dieta.
continuación los alimentos que tienen un mayor contenido en carbohidratos. Los cereales son la principal fuente de carbohidratos, destacando el arroz, el trigo, el maíz, la cebada, el centeno, la avena y el mijo. En general contienen un 65 a 75% de su peso de carbohidratos, de un 6 a 12 de proteínas de bajo valor biológico y de 1 a 5% de grasa. En su mayor parte contienen almidón, aunque también son una importante fuente de fibra. Los azúcares, por importancia, es la segunda fuente de carbohidratos. Se obtiene principalmente de la caña y de la remolacha, aunque también puede proceder de otras fuentes como el maíz, la papa, la miel, entre otros. Las raíces y tubérculos es la tercera fuente de carbohidratos. En este grupo, el más importante es la papa, que se consume en casi todo el mundo. Su principal carbohidrato es el almidón, que representa el 70-75% de su composición, pero también contiene azúcares simples. Y como último puesto están las legumbres, vegetales, frutas y otras fuentes. Cuantitativamente, los vegetales y las frutas tienen una mayor producción que las legumbres, pero su contenido en hidratos de carbono es sensiblemente menor. Las legumbres tienen un alto contenido en carbohidratos, de un 50-60% de su peso seco, y son una de las fuentes de carbohidratos más importantes en nuestro medio. También son ricas en proteínas, aunque de bajo valor biológico. Los vegetales y las frutas son una fuente importante de fibra. Las deficiencias que se producen al consumir una gran cantidad de hidratos de carbono es que si durante la digestión la degradación de carbohidratos es deficiente a causa de alguna enfermedad o fármacos que lesionan la mucosa del intestino delgado, el carbohidrato no digerido llega al intestino grueso, donde produce diarrea osmótica, y la fermentación bacteriana de los compuestos produce grandes volúmenes de CO2 y H2, lo que ocasiona cólicos abdominales. Como por último punto están las aplicaciones. Los carbohidratos se utilizan para fabricar tejidos, películas fotográficas, plásticos y otros productos. La celulosa se puede convertir en rayón de viscosa y productos de papel. El nitrato de celulosa se utiliza en películas de cine, cemento, pólvora de algodón, celuloide y tipos similares de plásticos. El almidón y la pectina, un agente cuajante, se usa en la preparación de alimentos para el hombre y el ganado. La goma arábiga se usa en medicamentos demulcentes. El agar, un componente de algunos laxantes, se utiliza como agente espesante en los alimentos y como medio para el cultivo bacteriano. También en la preparación de materiales adhesivos, de encolado y emulsiones. La hemicelulosa se emplea para modificar el papel durante su fabricación. Los dextranos son polisacáridos utilizados en medicina como expansores de volumen del plasma sanguíneo para contrarrestar las conmociones agudas. Y el sulfato de heparina es un anticoagulante de la sangre. Muchas gracias por su atención.